Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, amados hermanos. Un gusto poderles saludar en el nombre del Señor Jesús en esta hora de la mañana. Agradecidos con Dios por el privilegio que nos concede de poder llevar a cabo esta devocional. Y para eso queremos leer la Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 4, los versículos 16 al 17, para escuchar el mensaje desde ese entonces, predicado por el hermano William Marion Branham. Dice la Biblia así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, venimos en esta hora dándote muchas gracias por el privilegio que nos concede de leer tu palabra, Señor, la cual, Señor, es refrigerio y es medicina para nuestras almas, es gozo, es paz, es consuelo, Señor Jesús. Padre, en estos momentos, Señor Jesucristo, mientras tu palabra sale, Señor, y tu profeta habla, que la palabra, Señor, encuentre, Señor, ese lugar de descanso en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos en estos momentos, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, abra los entendimientos, abra cada corazón, Señor, y que la palabra se asiente, Señor, corra y sea glorificada en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo creo que si un hombre viene a Dios y tiene una experiencia definitiva, o quizás usted piense que estoy fuera de sí. Pero mire, yo no me refiero a una imitación de una experiencia. Nosotros tenemos tanto de eso hoy en día, al grado que asquea a un verdadero cristiano mirar eso, a alguien tratando de imitar a alguien más. Dios nunca ha hecho a dos iguales. Él nunca lo hizo y Él nunca lo hará. Dios es un Dios de variedad. Él hace grandes colinas y pequeñas colinas, y desiertos y tierras de pantanos y todo lo demás. Él es un Dios de variedad. No trate de imitar a alguien más, sea lo que usted es, lo que Dios lo hizo a usted. Abraham, Dios le habló a él y él tuvo una experiencia definitiva y eso cambió su vida. Y la cosa extraña es que cuando un hombre se encuentra con Dios, él nunca puede ser el mismo. Y siempre puede señalar al pasado, a ese entonces, cuando él se encontró con él. Dios le habló a Abraham, y Abraham actuó diferente. Y cada vez que un hombre se encuentra con Dios, desde ese entonces en adelante, él actuará diferente. Si él rechaza a Dios, él de seguro será un incrédulo. O él será un imitador o hipócrita. O él será una persona santa y piadosa que caminará diferente, hablará diferente, vivirá diferente, actuará diferente, peculiar, rara, guiada por el Espíritu Santo. Permíteme decirle algo a usted como mi hermano y hermana. Yo nunca he, y Dios ayúdame a nunca hacerlo, intentado alguna vez de ser alguien. Eso es cuando uno no es nada. Enredarme en tales cosas tan esplendorosas al grado que tengo que tener miles de dólares cada noche para patrocinar algún programa. Permítame sencillamente ser el hermano Branham. Permítame sencillamente ser lo que Dios me hace que yo sea. No importa lo que sea, si es comer galletas saladas y beber agua del río y usar pantalones de pechera, sea lo que sea. Permítame ser lo que Dios quiere que yo sea. Nunca trate de ser algo que usted no es. Abraham, él fue diferente desde el momento que Dios se encontró con él. Y miren, algunas veces, cuando Dios se encuentra con un hombre, pareciera que Abraham pudiera haber tenido el mundo en su mano. Los apóstoles, con grandes poderes, pudieran haber tenido el mundo en sus manos, por decirlo así. Pudieran haber dispersado fama por donde quiera, pero esa clase de fama pronto muere. La única fama que es duradera es cuando su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero.
Eso es cuando la fama es verdadera fama. Esta fama terrenal se corrompe mucho. Ahora miren a Abraham. Dios le dijo que creyera y aceptara el milagro que todavía no había sucedido y era imposible que sucediera, excepto por Dios. Eso era creer que él iba a tener un bebé por medio de Sara, y él creyó a Dios y llamó a todo lo contrario a ello como si no fuese. Abraham, desde el momento que él se encontró con Dios, él fue un hombre cambiado. Moisés era un gigante intelectual. Él tenía toda la sabiduría de los egipcios, al grado que él podía enseñar a sus maestros. Él era intelectual, amando poder. Más sabio, mucho más sabio que nuestros hombres más brillantes de hoy en día. Porque los egipcios tenían cosas que nosotros no tenemos hoy en día. Ellos podían edificar una pirámide, nosotros no pudiéramos. Ellos podían embalsamar un cuerpo y hacerlo mirarse natural por cientos y cientos de años, 72 horas en nuestro límite. Ellos podían poner colorante en la ropa que nunca se desteñiría. Nosotros no podemos hacer eso. Ellos tenían muchas cosas. Escarbamos cosas que ellos tenían que nosotros no pudiéramos. No podemos hacer la misma cosa hoy en día. Ellos eran mucho más sabios, más inteligentes, y Moisés podía enseñarles a ellos. Pero con toda su intelectualidad, él nunca se había encontrado con Dios. Oh, me gustaría ver a los predicadores aquí, solo por un momento. ¿Ven ustedes, hermanos? Mis bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, quien quiera que ustedes sean, ustedes pueden tener un llamamiento de Dios en su vida. Ustedes pueden saber que ustedes están llamados para el ministerio, pero ustedes no tienen derecho de predicar el evangelio hasta que ustedes hayan tenido una experiencia con Dios de ser nacidos de nuevo. Jesús les dijo a los discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Moisés no podía ir allá y liberar a los hijos de Israel hasta que el primero se encontrara con Dios cara a cara y hablara con él. ¿Por qué? Moisés podía decir: yo fui enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, pero un día yo estaba pastoreando las ovejas de mi suegro en la parte de atrás del desierto, y yo vi una zarza ardiendo. Y desde ese entonces, él fue un hombre diferente. Él no dependía en su intelectualidad. Él estaba huyendo de Egipto, a donde Dios lo había llamado, pero tan pronto como él se encontró con Dios, él tomó una mula y a su esposa y a su hijo y una vieja varita chueca y fue allá a Egipto. Bueno, él se había encontrado con Dios, y desde ese entonces él fue cambiado. Había algo diferente. Perdió su intelectualidad. Él no pensó tocante al peligro. Bueno, él se había encontrado con Dios. Había algo diferente. Perdió su intelectualidad. Él no pensó tocante al peligro. Bueno, él se había encontrado con Dios y podía apuntar al pasado a ese entonces. Ningún hombre tiene derecho de predicar el evangelio. O personas tienen derecho de llamarse ellas mismas cristianas hasta que ellas puedan regresar a un cierto momento en su vida, en el cual ellas estuvieron en esas arenas sagradas en la parte de atrás del desierto, en donde ellas saben que se han encontrado con Dios. Todos los incrédulos en el mundo y estos gigantes intelectuales, tomando la Biblia y quitando por explicación todos los días de los milagros, ellos ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Todas estas cosas, como el hablar en lenguas, interpretaciones de lenguas y dones de sanidad y el bautismo del Espíritu Santo, ellos pueden cautelosamente tomar su mente y confundirlos a ustedes en tal manera que ellos pueden quitarles eso de su memoria. Ellos pueden quitárselo por explicación. Yo quiero que capten esto y nunca permitan ustedes que se les pase. Pero si un hombre alguna vez se ha parado en esas arenas sagradas, en la parte de atrás del desierto, cuando él se encuentra con Dios cara a cara, no hay suficientes diablos en todo el infierno que puedan quitarle eso a él. Él sabe que él se encontró con Dios. Él sabe que tuvo una experiencia. Él le habló a Dios. No importa cuál sea la oposición, él puede decir: desde ese entonces algo cambió en mí.
Cuán bien yo puedo recordar el momento. En una pequeña taberna vieja que estaba siendo usada como una iglesia en la cual una gente de color estaba predicando el evangelio. Yo era un sureño y no me gustaba la gente de color. Y vino una visión y me dijo a dónde ir para encontrarla. Y todas las muchachas blancas con las que salía, no todas ellas, 4 o 5 paradas allí, dijeron, Billy, ¿no vas a entrar allí? ¿Allí? Yo dije, sí, yo tengo que entrar. Dijeron, nunca me pidas salir contigo otra vez. A mí no me importaba. Yo me encontré con Dios y desde ese entonces yo he sido cambiado. Puedo apuntar al pasado. A ese entonces yo fui cambiado. Ningún hombre tiene derecho de pararse en el púlpito hasta que él tenga una experiencia. No importa lo que la intelectualidad le pueda decir. Usted sabe que usted se encontró con Dios. Bueno, el conocimiento intelectual le hubiera dicho a Moisés que él iba caminando a su propia muerte, pero él sabía que él se había encontrado con Dios, y Dios era Dios, y Dios todavía es Dios. Esa es la razón que estoy tan contento que puedo pararme en esta noche, en esta arena, y darle a Satanás un gancho de abajo a arriba que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y puedo probarlo por su Espíritu Santo que está aquí ahora. Él siempre permanece el mismo. No únicamente con la palabra solo apunta el camino, pero el Espíritu Santo lo declara que Él es el mismo. Y decreta sus bendiciones y sus promesas. Nosotros podemos decir, desde ese entonces, algo sucedió. María solo era una muchacha común, una buena muchacha, una virgen. Yo voy a decir que ella tenía 16 o 18 años de edad, comprometida con un hombre, José. Ahora, ella solo era una muchacha común. Ella amaba a Dios, ella creía en Dios. Pero un día, en su camino al pozo, para coger agua, ella se encontró con Dios. Y desde ese entonces el mundo la ha saludado. Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? No porque ella era una virgen. Miles de vírgenes, millones. Todavía tenemos vírgenes, pero solo pudiéramos tener una sola María. Ella puede apuntar con su dedo desde ese entonces, desde ese viaje al pozo. Oh Dios, llévanos en esta noche a los pozos de agua. Usted aquí, quien no es un creyente, que podamos decir desde ese entonces en el Madison Square Garden en Phoenix, Arizona, desde ese entonces algo se apoderó de mí. Yo tuve una experiencia, las dudas se disiparon desde ese entonces. Ese entonces, seguro, fue desde ese entonces. Pablo, un perseguidor de la iglesia, ese pequeño judío de nariz aguileña, mostró el poder de decisión de la iglesia. Ellos tenían las llaves, eso es verdad. Y observen cómo ellos hicieron su decisión, hablando tocante a lo que la iglesia puede hacer. La iglesia únicamente tiene una sola llave, esa es la oración. La iglesia no lo salva a usted. Usted es un miembro de la iglesia por nacimiento. Pero la iglesia no lo salva a usted, es Cristo el que lo salva a usted. No es entrar en contacto con la iglesia, es entrar en contacto con Cristo y luego automáticamente usted está en la iglesia. La iglesia tenía las llaves. Jesús les dijo que Él les daba las llaves. Miren cómo ellos las usaron. Ellos dijeron, bueno, está escrito en las Escrituras, la Escritura debe ser cumplida, que tome otro su obispado, hablando de Judas. Y dijeron, escojamos uno que ha estado entre nosotros. Y ellos tenían a 2. Ellos encontraron finos hombres cultos, hombres buenos, tan religiosos como ellos podían ser hasta el último detalle. Hombres que eran de buena reputación. Y ellos echaron sus suertes y escogieron a Matías. ¿Pero qué bien hizo eso? No hay una sola cosa registrada en la Biblia que él alguna vez hizo. Ni una sola cosa. Solo un buen diácono o algo así. Pero se suponía ser un apóstol. Dios fue allá y escogió a un pequeño que aborrecía a la iglesia, de gran temperamento y de nariz aguileña. Eso demuestra que Dios puede tomar de la nada y hacer algo de ello. Eso es lo que lo hace a él Dios. Esa es la razón que yo mismo me uno en esta noche con la gente que en este mundo es llamada santos rodadores.
Gente que no es de la vida muy allá arriba en alguna categoría, sino hombres y mujeres, quienes han estado en las cloacas, han estado en pecado, han sido echados fuera y apartados de las cosas del mundo. Pero se han encontrado con Dios cara a cara, y Dios ha hecho de ellos santos. Es sublime gracia. Cuán dulce suena. Dios lo hace de esa manera. Ellos pueden apuntar al pasado y decir, sí, yo no era bueno, yo tomé el nombre del Señor en vano, yo hice esto, yo fumé, yo bebí, yo era de esta manera o de esa manera. Pero desde ese entonces, ¿cuál entonces? Cuando yo me encontré con Dios, las cosas cambiaron. Ya no más beber, ya no más las cosas del mundo, yo pasé de muerte a vida, y desde ese entonces yo llegué a ser una nueva criatura en Cristo. Pablo, uno que aborrecía la iglesia, uno que aborrecía a los santificados, muy religioso, de gran temperamento, persiguiendo a la iglesia, insolente, pero un hombre muy intelectual. Dios dijo, yo lo escogeré a él. Ahora, hoy en día, la mitad de la iglesia lo rechazaría a él, y Dios lo tomó a él allá en su camino a Damasco. Allí vino delante de él la columna de fuego que guió a los hijos de Israel y los cegó y lo hizo que cayera a la tierra. Él tomó a ese hombre, y Pablo podía decir esto, en un tiempo yo era un fariseo religioso, un fariseo de fariseos. Yo tuve una buena enseñanza basada en lo intelectual, pero toda mi educación y toda mi intelectualidad tuve que olvidarlas para conocer a Cristo. ¿Cómo lo hiciste, Pablo? Yo iba en mi camino a Damasco para arrestar a esa gente, y una luz brilló desde los cielos y me cegó, y desde ese entonces... Amén. Desde ese entonces, él fue un hombre cambiado. Con Pedro el pescador fue igualmente. ¿Qué acerca del ciego Bartimeo, que se acostaba a la puerta, como hablamos anoche? El hombre ciego podía decir, yo estaba ciego hasta que me puse en contacto con Dios. Y desde ese entonces yo pude ver. Oh, sí, si usted está ciego espiritualmente, póngase en contacto con Él y desde ese momento usted podrá ver. Todo lo que se pone en contacto con Dios es cambiado. El leproso en una ocasión se puso en contacto con Dios y él fue cambiado de un leproso a un hombre sano. Hubo una mujer inmoral que en una ocasión se encontró con Jesús en el pozo. Ella estaba llena de pecado. Su corazón estaba cargado. Sus cargas eran más de lo que podía soportar. La suciedad la había echado fuera. Y ella se paró allí y vio solo a un judío común, a un hombre algo avejentado que se miraba avejentado para su edad. Yo pienso que la Escritura afirma que él se miraba como que tenía 50 cuando él únicamente tenía 30. Y él le dijo, tú eres un hombre que aún no tiene 50 años, ¿y tú dices que has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Así que él únicamente tenía 30 o 32 años de edad, y una hermosa mujer joven llegó un día al pozo en donde él estaba sentado, cansado, y él le dijo a ella, mujer, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que tú me pidas a mí tales cosas como esas. Yo soy samaritana, tú eres judío, segregación. Él dijo, pero si tú supieras a quién tú le estás hablando. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Ella se estaba encontrando con Dios. Ella se encontró con un hombre, pero no era un hombre con el que ella se estaba encontrando. Era Dios en el hombre con el que ella se estaba encontrando. Dios permite que eso penetre. La Escritura dice, ustedes han hospedado ángeles sin saber lo que ustedes estaban haciendo, inconscientes de ello. Al igual que Abraham hospedó ángeles. Inmediatamente después de que se fue el ángel y había hecho un milagro delante de él, él llamó al hombre Dios, Elohim. El Dios Todopoderoso sentado ahí comiendo emparedados de bistec, bebiendo leche de la vaca, comiendo panes, y él era Dios Todopoderoso. La mujer no tenía la menor idea. Miren lo que hizo en ese entonces por Abraham. Lo cambió a él de un hombre anciano de 100 años de edad y a Sara de una mujer anciana, de nuevo a un hombre y a una mujer joven que trajeron a Isaac. Ellos se encontraron con Dios. Eso es lo que hizo la diferencia.
Esta mujer inmoral, ella se encontró con Jesús y ella le habló a él. Observen cómo él mismo se dio a conocer. Él dijo, mujer, ven, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Bien has dicho. Y desde ese entonces ella fue cambiada. Oh, qué diferencia. Ese Jesús, cuando ella se encontró con él allá, se miraba como un hombre y cuando yo me puedo imaginar viendo esos hermosos ojos grandes, lágrimas saliéndole de ellos, ella dijo, Señor, yo percibo que tú eres un profeta. ¿Pero quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y desde ese entonces, ella tuvo un mensaje que decirle al mundo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. El Mesías está en la tierra. Ella alborotó su ciudad. Unas cuantas horas antes de eso, la ciudad se hubiera reído de ella. Ella ni aún podía ir al pozo con el resto de las mujeres. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que los hombres la escucharan? Si es que ustedes alguna vez han estado en el Oriente, ellos no escucharán a una mujer como esa. Un hermano oriental estaba tratando de decirme, dijo, la mujer no era una prostituta, porque los hombres no la hubieran escuchado a ella. Yo dije, pero hermano, usted falla en ver que ella se había encontrado con Cristo. Eso es lo que hizo la diferencia. A mí no me importa. Usted pudiera haber sido un borracho, usted pudiera haber sido una prostituta, usted pudiera haber sido cualquier cosa que usted quiso ser, pero cuando se encuentra con Cristo, desde allí en adelante es diferente. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Desde ese entonces en adelante, ella tuvo un mensaje de que se había encontrado con el Mesías, porque ella vio la señal del Mesías. Ella sabía que ese era él. Pues ella misma dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy él. Y ella dejó el cántaro y se fue. Si ella pudiera pararse en la plataforma en esta noche, ella diría, yo era vil e inmoral, pero yo había leído en la Biblia que él debía ser un Dios profeta. Cuando este hombre me dijo, él se miraba como solo un hombre, pero cuando él me dijo de mi vida, yo sabía que esa era la señal del Mesías. Así que un profeta tiene una porción del espíritu del Mesías. Así que yo dije, Señor, tú debes ser un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella sabía que si un hombre que podía hacer eso, dijera lo que él era, estaba correcto porque Dios lo estaba respaldando. Gloria. ¿Oh, pueden captarlo? ¿Saben ustedes de lo que yo estoy hablando? Cuando Dios prometió enviar el Espíritu Santo en los últimos días, entonces Él lo ha hecho, nosotros lo sabemos. Él ha respaldado su palabra. Esto que nosotros tenemos en esta noche de la bendición del Espíritu Santo se prueba en la vida de un hombre. Si es que él no está imitando algo, si es que él no está tratando de actuar como algo que él no es, si él realmente es, Dios respalda su palabra con la persona. Para la mujer que una vez fue de mala fama, fumaba cigarrillos, bebía, prostituta. Si esa mujer reclama que ella se encontró con Dios y todavía está en las mismas cosas, yo dudo su palabra. Si un hombre me dice que él se encontró con Dios y yo no creo que hay tal cosa como sanidad divina, yo dudo su experiencia, porque Dios no puede mentir acerca de su propia palabra. Si el Espíritu Santo escribió la palabra, cuando Él entra dirá amén a toda palabra que Dios escribió. Si un hombre dice que él no cree en el bautismo del Espíritu Santo, yo dudo que él alguna vez se encontró con Dios. Él pudiera ser llamado, él pudiera ser intelectual, él pudiera ser un gran hombre, él pudiera ser un orador, un intelectual o un orador de alguna clase, pero él nunca se ha encontrado con Dios. Y el Espíritu Santo de Dios en un hombre dirá amén a toda palabra que Dios dice. Él puede decir, yo una vez no creía en sanidad divina, pero un día me encontré con Dios y desde ese entonces, me cambió. Hubo algo que entró en mí que me transformó y me dio una experiencia. Yo nunca he sido capaz de olvidarlo. Nada puede encontrarse con Dios sin que sea cambiado de alguna manera. Oh, Judas se encontró con Dios. Sí, una vez él era un hombre que caminó por las calles, pero después que se encontró con Dios y llegó a ser un traidor, él llegó a ser un diablo. Y encontramos eso muchas veces. Uno no es el mismo.
pero todo lo que se pone en contacto con Dios es cambiado. Ahora escuchen, un día, no fallen en captar esto, oh Dios. Un día, la muerte se puso en contacto con Dios. La muerte se puso en contacto con Dios. El diablo casi no podía creer que ese era el Hijo de Dios, o Dios hecho manifiesto. Él creía que él era un hombre, solo un hombre común. Él no podía ver que Dios teniendo un hijo. Así que recuerden ustedes arriba en el monte ese día, cuando él se encontró con él, él dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres una poquita de duda, déjame verte obrar un milagro para que pueda creerte. Si tú eres... Así que él tenía ese sí, 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 hasta que un día, cuando lo vio a él derrotado, pensó que él estaba derrotado. Ahí estaba él, escupitajos por todo su rostro sangrando, en donde ellos le arrancaron puñados llenos de barba, escupitajos en su rostro, le pusieron un trapo cubriendo su cabeza, cubriendo sus ojos, cogiendo un palo y lo golpearon a él arriba de la cabeza, y dijeron, bueno, si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Tú podías discernir los pensamientos de sus corazones y tú podías decirle a la mujer, tu flujo de sangre se ha detenido y todas esas cosas. Ahora, si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Ven a los agentes del diablo obrando allí. Jesús nunca abrió su boca. Él hacía lo que el Padre dijo que se hiciera, y eso nada más. Y luego ellos lo clavaron sobre la cruz y dijeron, bueno, si eres hijo de Dios, desciende. Él podía haberlo hecho, pero él estaría escuchando al diablo. Él podía haberlo hecho, pero en su camino allá arriba, yo me puedo imaginar que hubo una decisión cuando el diablo miró hacia abajo la muerte. Y él dijo, si eso es vida, entonces yo estoy destruido. Pero si no es vida, yo lo aguijonearé. Y yo lo mataré a él allá en la cruz. Y en la conferencia en el infierno, el ángel del diablo fue enviado, el ángel de muerte. Y Jesús iba subiendo el monte Calvario, arrastrando la cruz detrás de él. Oh, parecía como que estaba derrotado. Es tan sencillo. Capten esto. Muchas veces, el programa de Dios es tan sencillo que se pasa muy por encima de la cabeza de la gente. Parece como que, si ustedes sencillamente dicen, bueno, parece como que nosotros pudiéramos hacer esto o lo otro, no lo miren en lo absoluto, solo obedezcan al Espíritu Santo, no importa lo que Él diga, ustedes háganlo. Ahí estaba Dios manifestado en la carne, subiendo al Calvario, sangrando, la sangre escurriendo por la cruz detrás de Él, con la cruz borrando sus huellas. Dios. El diablo dijo, Dios no pudiera hacer una cosa como esa. Bueno, miren allí, ¿cómo pudiera Dios estar manifestado en él, derrotado? Miren los escupitajos de burla en su rostro. Me pregunto si nosotros como cristianos pudiéramos hacer eso. ¿Puede ir usted la segunda milla? ¿Puede volver usted la mejilla al otro lado? Esa es la manera de probar el cristianismo. Vea cuán lejos puede ir usted en amor, compañerismo y hermandad. Así es como usted prueba el cristianismo. Usted puede decir, desde ese entonces en adelante, yo sé que fui cambiado. Cuando usted pueda hacer eso, ¿pudiera hacer eso Dios? ¿Pudiera hacer eso el Hijo de Dios yendo allí, Jehová hecho manifiesto en carne? Subiendo allá, con puñados llenos de la barba arrancada de su rostro. Bueno, ninguno pudiera soportar eso. Escupitajos de burla en su rostro. Mis agentes lo golpearon a él en la cabeza y dijeron, bueno, si tú eres un profeta, tú tienes alguna clase de obra inventada, tú tienes alguna manera, un engaño que tú pones sobre la gente. Ahora, si tú eres un verdadero profeta, dinos quién te golpeó y nosotros te creeremos. No, él no pudiera ser Dios. Ahí va subiendo él, y cuando él llega, allá arriba, con la cruz, ellos lo clavaron en la cruz, y el diablo dijo, yo lo tengo a él ahora. Después de un rato, la debilidad empezó a entrar debido a la pérdida de sangre, que era la abeja de muerte, estaba zumbando alrededor de él, preparándose para aguijonearlo a él. Esa abeja de muerte viniendo alrededor de él, y diciendo, oh, yo dudo eso, ¿cómo pudiera ser él nacido de virgen? ¿Cómo pudiera Dios morar así? El gran Jehová Dios, quien tiene todos los poderes en los cielos y en la tierra, permitir a alguien escupirle a él en su rostro y que lo afronten de esa manera, él no pudiera hacer. Yo hundiré el aguijón en él. Hermano, él no supo lo que él hizo. Cuando él metió su aguijón en esa carne, le sacó su aguijón. Una vez que una abeja aguijonea profundamente, pierde su aguijón. Una abeja, un insecto que tiene un aguijón, cuando aguijonea, se ancla en la carne y el aguijón es sacado. Y cuando
La muerte se encontró con Dios, la muerte perdió su aguijón. Y ahora la muerte no tiene aguijón. Puede zumbar y hacer un ruido y decir, yo te tomaré, y yo te mataré, yo haré esto, eso o lo otro, pero no tiene aguijón, lo perdió allá en el Calvario. Con razón Pablo pudo decir cuando él estaba llegando al fin de su camino, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Desde ese entonces, la muerte no tiene aguijón para el creyente. Cristo sacó el aguijón de muerte para el creyente. Ahí es donde el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde ese entonces Satanás fue despojado de todo lo que él tenía. Él no es más que un fanfarrón. La muerte solo es un fanfarrón, no tiene aguijón. Yo he agarrado las manos de santos cuando ellos han estado mirando hacia el cielo y dicen, oh, hermano Branham, ¿que no lo puede ver a él parado allá? Seguro, no tiene aguijón. Yo agarré la mano de mi propia esposa cuando ella miró dentro de la gloria y dijo, Billy, nunca dejes de predicar este evangelio maravilloso. Hoy es la cosa más gloriosa. Ella dijo, yo ya no deseo quedarme más tiempo aquí, 22 años de edad, dejando 2 niños. Yo dije, yo te encontraré en la mañana al lado del portón, cariño. Yo dije, mientras yo viva y me ayude la gracia de Dios, yo me quedaré en el campo predicando este evangelio. ¿Ven? Desde ese entonces, yo fui un hombre cambiado. Desde ese entonces, usted se puede encontrar con Dios aquí ahorita y decir, desde este entonces en adelante, usted puede ser una persona cambiada. ¿Cree usted eso? Y desde ese entonces, permita que sea aquí en esta noche, que usted nunca ha gustado de las aguas de vida, que usted pueda gustarlas ahora, mientras inclinamos nuestros rostros solo por un momento para orar. Justamente antes de orar, me gustaría hacer esta pregunta. Si ustedes, por favor, se quedan tan quietamente como puedan por un momento, ¿cuántos aquí no pueden señalar con su dedo a un punto en donde ustedes pueden decir, desde ese entonces yo recibí el Espíritu Santo y fui hecho una nueva persona? Yo nunca he llegado a esos terrenos sagrados, hermano Branham, en donde yo fui. ¿Puedo realmente estar seguro que yo nací de nuevo? ¿Levantarían ustedes su mano? Digan, ore por mí, Dios lo bendiga, Señor, Dios la bendiga, señora. Eso es, Dios lo bendiga por acá, Dios lo bendiga todo alrededor, en alguna otra parte, acá a mi derecha ahora. Diga, hermano Branham, ore por mí. Yo nunca he encontrado ese lugar, aunque yo pertenezco a la iglesia, pero nunca he tenido ese momento en donde yo pudiera decir, desde ese entonces, siempre quedó concluido. Hermano Branham, yo tengo un temperamento horrible, yo fumo, yo bebo o algo, yo sencillamente no puedo vivir verdadero a mi esposa, a mi esposo, yo tengo un hábito horrible, yo nunca he encontrado a Dios en tal manera que yo pudiera decir, desde ese entonces todas las cosas de pecado murieron. A mí me gustaría, oraría usted por mí, solo levante su mano y yo de cierto lo haré. Dios lo incluirá a usted. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga. Por acá, muy bien. ¿Alguien más? Justamente antes de orar, que no ha levantado sus manos, habría, Dios lo bendiga, el hermano hispano. Dios lo bendiga, la hermana hispana o hermanas. Eso es, amigos. Padre celestial, ellos levantaron sus manos. Tú conoces sus corazones. Pueda que yo nunca en esta vida sea capaz de estrechar sus manos, pero en algún momento al cruzar allá la frontera, quizás antes que amanezca, pero en algún momento yo voy a tener que encontrarlos. Y ahora, cuando yo comparezca allá, si es que por tu misericordia yo me pare con los redimidos, yo tendré que ser o un juez en contra de esta gente o un juez a favor de ellas, pues los santos juzgarán al mundo. Cuando todos ellos en mi generación se levanten de Phoenix, en aquel día, si es que por su gracia esté yo allí, entonces yo tendré que decir, yo estaba en Phoenix, yo prediqué en su generación. Yo nunca os conocí, Jesús dirá, yo nunca vi tu mano levantarse, yo nunca te vi ofrecer una sola cosa. Tú te alejaste de las reuniones, tú oíste tocante a ellas y tú no viniste. Yo te llamé y tú rehusaste ir. Oh Dios, ¿qué más puedo decir? Porque el Espíritu Santo es el verdadero juez. Y luego hay de aquellos, Señor, aquí en esta noche, quienes han levantado sus manos y ellos dicen que nunca han tenido esa experiencia y quieren llegar a un punto en donde ellos puedan decir, desde este entonces ellos se encontraron con Dios y tuvieron una experiencia que ha cambiado la vida de ellos. Padre Celestial, concédelo en esta noche que cada uno que levantó sus manos,
que esta mismísima noche no pase hasta que ellos caigan sobre esa arena sagrada en donde Dios les hable a ellos definitivamente y tan definitivamente por medio del Espíritu Santo que todos sus pecados y deseos de pecado se desvanezcan, que todos sus hábitos se desvanezcan y ya no sean más. Concédelo, Padre, que ellos puedan decir, fue en los años venideros, si el mundo permanece y Jesús tarda y ellos quedan. Fue desde ese entonces, en el Madison Square Garden, en esa noche, que yo oí ese mensaje. Desde ese entonces, yo fui cambiado. Concédelo, Señor. Yo te los presento a ti como trofeos de la reunión, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yo ni aún sé si hay cuartos aquí para un llamamiento al altar. ¿Hay, hermano? Seguro que hay. Algunos aquí que no conocen al Salvador. Ahora, yo voy a pedirles a ustedes que se queden solo como unos 5 minutos más. Hay algunos aquí que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Ustedes que tienen pecado en su vida que los acecha y les gustaría venir aquí y aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Vendrían a ustedes ahora? Mientras yo les pido a ustedes, yo sé que ustedes dicen, hermano Branham, ahora denme toda su atención solo un momento. Estaremos despidiendo unos cuantos momentos, pero no se vayan ahorita, mientras el Espíritu Santo tiene a la gente bajo control. Desde este entonces, que sea ahora, amigos, yo soy su hermano. Yo no vengo aquí a Phoenix solo porque no hay otro lugar a donde ir. Yo no vengo a Phoenix con otro propósito, sino por el amor de Dios en mi corazón, porque yo los amo. Y de acuerdo a las Escrituras, tendremos que pararnos en el día del juicio y ser un testigo a favor de ustedes o un testigo en contra de ustedes. ¿Y qué será? Si yo sería privilegiado para pararme allí como un ministro, si es que Dios me permite entrar y pararme allí como un mensajero de este día. Recuerden, la Biblia dice, y la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. ¿Qué vamos a hacer cuando yo he venido a ustedes? ¿Recuerdan ustedes hace unos cuantos años cuando yo vine predicándoles a ustedes? Muchos de ustedes aquí recuerdan ustedes cómo los enfermos fueron sanados y la gente aún fue resucitada entre los muertos, ¿correcto? Yo solo oraba por la gente en ese entonces, las tomaba de la mano. Y el Señor, yo no decía nada, sino solo esperaba para ver lo que Él declaraba ser correcto. Yo les dije a ustedes que vendría un día y que ese día sería cuando Él cumpliría su ministerio, cumpliría su palabra y diría esto, que las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y dio una señal, dijo, como fue en los días de Sodoma. Ahora observen, Él dijo lo que ellos estaban haciendo en los días de Noé. ¿Se fijan ustedes, tocante a Sodoma, cómo omitió Él eso? Eso es para que lo capte la mente espiritual. Miren, hubo un Billy Graham moderno intelectual que fue a Sodoma y predicó el Evangelio y cegó al incrédulo. ¿Es correcto eso? Pero miren, siempre hay 3 clases. Ese es el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Eso es en cada reunión, en cada lugar, en todas partes. Ese es el impío, la iglesia natural, intelectual, y la iglesia espiritual, la llamada a salir fuera. Ahora, la palabra iglesia significa llamada a salir fuera. Estos, aquí, los intelectuales, fueron llamados fuera de esto, y estos fueron llamados fuera de eso, la cual es la novia, y ese es el remanente de la simiente de la mujer. Si ustedes tienen una mente espiritual, pueden entender, especialmente ustedes ministros, ¿ven? Si ustedes pueden entender, yo sé que sí pueden. Ahora, observen qué señal fue hecha. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma. Ahora, hubo 3 mensajeros que vinieron para las 3 clases diferentes de gente. 2 de ellos fueron allá y predicaron el Evangelio en Sodoma y sacaron ese pequeño grupo que quiso salir fuera. Pero observen al mensajero que se quedó con la iglesia espiritual, Abraham y su grupo. Ahora, bien, amados hermanos, vamos a orar en estos momentos por las necesidades de cada uno de nosotros, de su pueblo alrededor de la tierra, para que el Dios Todopoderoso en su gracia pueda ayudarnos. Amado Dios y buen Padre Celestial, venimos en estos momentos, Señor Jesucristo, al iniciar, Señor, esta mañana. Como dijo el salmista, Jehová he puesto delante de mí, por lo cual no seré conmovido.
Padre, queremos que tú vayas delante de nosotros, Señor, como el arca iba delante de Israel, Señor Jesús, buscándole un camino, Señor. Padre, abriendo el camino, Señor. Dios Todopoderoso, creemos que hoy el arca es tu palabra, Señor, la cual fue enviada, Señor, para guiarnos, para dirigirnos, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, sobre todas las cosas, Padre, que el corazón de cada uno de nosotros, de tu pueblo, esté centrado en tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, que solo podemos vivir a través de ella y por ella, Señor Jesús, que no hay nada más grande que la palabra para el creyente, Señor Jesús. Alinea, ajusta nuestros corazones hacia ella, Señor Jesucristo. Padre, como tú dijiste a través de tu santo profeta, Señor, Padre, que Eliseo tuvo que ser ajustado al manto, Señor, y pasaron casi 10 años para que él pudiera ajustarse a ese manto, no el manto a él, sino él al manto, Señor. Ajústanos, Señor, para que ese manto, Señor, ese Espíritu Santo, Señor Jesucristo, nosotros podamos, Señor, estar ajustados hacia Él, Señor. Bendice a tu pueblo al iniciar este día, Señor. Rogamos por los enfermos, por los necesitados, Señor. Padres, por los que están atribulados, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo, Dios mío, venga y traiga claridad, porque creemos que está escrito en tu palabra que tú no eres un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos, Señor. Pedimos pues que tu gracia esté con cada uno de nosotros en estos momentos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, así estaremos atentos a las oraciones correspondientes a cada hora del día. Dios me los bendiga.